Bien. Nos perdimos una parte re importante, la grabación. Sí, vamos a retomar un poquito. Entonces dijimos que nuestros alumnos, nuestros jóvenes y adultos, van a llegar a nuestros centros, a nuestras aulas, con una serie de habilidades, de actitudes, de conocimientos, de saberes y de experiencias. Todo este conocimiento de base le va a permitir al alumno poder adquirir con mayor facilidad todo el nuevo conocimiento que ustedes les van a dar. Los conocimientos, los procedimientos, ¿sí? Entonces, recibimos el alumno con todo esto que ya lo trae. ¿Hasta dónde va a ir nuestra función? Nuestra función va a ir hasta la capacidad. ¿Por qué? Porque todas estas capacidades previas que trae hasta el momento le va a permitir al alumno transitar y desarrollar su trayectoria formativa, que es totalmente individual, ¿sí? Entonces, esa trayectoria nosotros la vamos a fortalecer en términos de capacidades. ¿Cuál va a ser la función de ustedes? Desarrollar al mayor potencial posible la capacidad de sus alumnos. Que todas van a ser distintas, pero todos van a tratar de tener la intención de la expertez. ¿A qué me refiero con esto? Que cada uno va a lograr, o tenemos que favorecer que cada uno desarrolle al máximo posible su propia capacidad. Hasta acá llegamos en el proceso educativo sistémico. Ya todos saben cuando hablamos de sistémico de qué hablamos, ¿sí? Lo que se desarrolla en las puertas del aula, llámese puertas del aula con las prácticas profesionalizantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, a partir de ese momento empezamos a desarrollar, o los jóvenes y adultos desarrollan y manifiestan sus competencias, que algunos van a ser mayores y otras menores. Todo va a depender de la calidad con la que ellos han adquirido la capacidad y han desarrollado su capacidad. ¿Sí? ¿Me permiten? Voy a cerrar una puerta si no escuchamos ruiditos. Bien. Ahora, es importante que ustedes tengan en claro que como ustedes van a llegar al desarrollo máximo de las capacidades de sus alumnos, todos los objetivos van a tener que ser planteados en términos de capacidades. Les digo esto para cuando tengamos que realizar el perfil de cada uno de sus cursos, ¿sí? Todos los objetivos van a tener que ser traducidos en términos de capacidades. ¿Y cómo vamos a lograr las capacidades? A través de los desempeños. ¿Qué eran los desempeños? Alguien que me tire, pues ya lo vimos. ¿Qué eran los desempeños? No me diga que tienen que buscar la bibliografía, por favor, porque me doy la cabeza contra la pared. Es lo que demuestra una persona que puede llegar a hacer algo. Perfecto. Es el hacer. Si hablamos de hacer, podemos ver. Y si podemos ver, podemos observar. Y si podemos observar, podemos medir. Podemos ser comparables y evaluados. Perfecto. No le ayudo más, ¿eh? Oscar, un 10 felicitado. Muy bien. Piensen en esto. A ustedes los alumnos les van a demostrar en qué medida adquirieron las capacidades a través de los desempeños. O sea que, piensen en esto. Ustedes desarrollan cualquier tema para que el alumno, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, sigamos con la parte de indumentaria. Yo, alumna de indumentaria, me enseñan a hacer moldes. Obviamente, la capacidad va a ser
desarrollar o poder realizar diferente moldería que corresponda al corpiño base, falda base, en los términos, tomando medidas y adaptándolo según la ergometría de la persona que viene a visitarme, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la capacidad y el objetivo, lo que yo tengo que lograr. ¿Cómo lo voy a demostrar? A través del desempeño. ¿De qué manera? No preguntándome cuántos tipos de molde hay. No, eso no. Sino que la profe seguramente me va a decir, viene Juanita, tómale las medidas y hacele lo que te pide. Entonces, ahí es donde comienza lo que tiene que ver la evaluación integral. Porque yo voy a tener que preguntarle a Juanita primero qué es lo que quiere. Me va a estar evaluando mi profe de formación para el trabajo, cómo me dirijo yo a mi cliente. Pero esa evaluación tiene que estar basada en un instrumento. Cuando yo hablo de instrumento, hablo del formulario, de la planilla, de dónde yo voy a registrar. ¿Sí? Ahí hablo de instrumento. Entonces, yo le digo, Juanita, ¿qué necesitas vos? Juanita me dice, necesito una camisa. Resulta que Juanita es una persona de una talla importante. Y me dice, ay, pero yo quiero esas rayas anchas, horizontales, que se usan. Entonces, ¿qué tendré que hacer yo con Juanita? Explicarle que quizás, si ella quiere verse más estilizada, no le conviene la raya horizontal, le conviene la raya vertical, y eso tiene que ver con cuestiones de la moda, y ahí me evalúa mi profe de indumentaria, y yo lo único que hago es hacer. Entonces se va Juanita, y la profe verá cómo me organizo en el taller, qué papel uso, cómo hago el trazado, si tuve muchas dudas, si lo hice con seguridad. Y ahí es donde se van evaluando las diferentes cosas. Si yo, por ejemplo, se va Juanita y empiezo, profe, ¿cómo hago? Profe, ¿qué papel uso? Profe, ¿qué lápiz uso? Profe. Ahí la profe obviamente se va a tener que hacer una autoevaluación y decir, bueno, a esta chica lo que necesita es empezar a desarrollar un grado de autonomía en relación a su labor. ¿Sí? Entonces, acuérdense de esto, cuando yo hablo de instrumento, hablo dónde lo registro. Cuando yo hablo cuál va a ser el instrumento de planificación, les estoy preguntando cuál es su planificación. Cuando les hablo cuál es el instrumento de evaluación, les estoy preguntando con qué evalúan. Ese es el instrumento. Y el desarrollo de los instrumentos se los tiro. Lo podrían plantear con las profes de didáctica y de pedagogía. Ellas tienen todos los elementos para darle un montón de recursos para realizar diferentes instrumentos. Bien, por favor, recomendación, tengan en claro estos conceptos del glosario en relación a la práctica. ¿Cómo los alumnos van a evidenciar? A través del desempeño. ¿Qué es lo que nosotros vamos a mirar? La evidencia del desempeño. ¿Qué es lo que va a lograr la evidencia del desempeño? Deducir qué tan buena fue la capacidad que yo adquirí. ¿Sí? Hay una mano levantada. Sí, Humberto. Sí, profesora, ¿cómo le va? Hola, compañeros, ¿Cómo le ¿cómo va? andan? Buenas ¿Cómo tardes. anda? Yo quería sacarme una duda, profesora, en cuanto a desempeño y competencia. ¿Podríamos decir que una competencia es un desempeño, entonces, digo, al integrar todos los conocimientos de las habilidades en base a la formación? No. Un desempeño es el hacer. Yo hago. Y la competencia es la integración y la asociación del saber hacer con todo el resto, con lo que yo sé, con lo que yo infiero
¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, a mí me pueden decir, hacer un molde, ¿sí? Y yo lo voy a hacer, pero si yo estoy solicitando continuamente la asistencia de un tercero, no he desarrollado una competencia importante para enfrentar y ser competitivo ante el mercado. Sin embargo, estoy haciendo el desempeño. O vamos a otro ejemplo. En la parte de gastronomía, todos los gastronómicos exigen un lavado de manos antes de iniciar la cocina. Ahora, ese lavado de manos tiene un procedimiento. ¿Sí? A ver, yo puedo llegar, meter las manos bajo el agua, secarme e ir a hacer la comida y nadie va a saber si yo me lavé bien o no las manos cuando estén comiendo esa comida, pero evidentemente no desarrollé un grado de competencia. ¿Por qué? Porque el primero que me observe de mí me va a decir, no, vos, la verdad, bárbaro, hiciste la torta riquísima, pero no sos competente porque pues, no resguardas la medida de seguridad, no haces un montón de cosas. ¿Se entiende la diferencia entre desempeño y competencia? Y una cosa es competencia y otra cosa es ser competente. Sí, Paulina. Está bien, pero... Sí, perdón, Humberto, dale. No, porque mi duda está de la siguiente manera. Si decimos que el desempeño es algo observable, está bien, y una persona expresa a través de sus competencias, por eso le preguntaba recién si el desempeño pertenecía a una de sus competencias, ¿no? O si la competencia era un desempeño. Por eso Perdón, es parte de la competencia. Ahora, desempeño y competencia no es lo mismo. A ver, ¿qué te quiero decir? No, está bien. El huevo forma parte de la torta, pero el huevo no es torta. No, por eso le preguntaba, porque yo estaba, cuando hice lo del glosario, puse que si considerábamos los desempeños, podíamos verlos a través de las expresiones de las competencias. A eso, por eso le preguntaba, nada más. Lo que estás diciendo es correcto. El desempeño se puede observar a través de la competencia. Eso es correcto, Humberto. Es muy correcto. Lo que pasa que el desempeño puede ser bueno o malo, y lo mismo estás desarrollando una competencia. A más de uno, muchas veces nos han dicho, sos un incompetente, porque a pesar de que hemos demostrado, no lo hemos hecho bien. O sea, el desempeño es demostrar. Y la medición del desempeño, una de las características es que es medible. Y ahí podremos decir, fue correcto, fue incorrecto, fue malo, fue bueno. La competencia... Bueno, genial. Sí. No, genial, le agradecía. Esa era mi duda, porque yo lo había visto desde Marta Lynch, cuando habla de competente, inconsciente, inconsciente y competente, y cómo iban cambiando esos estadios. Claro. Por eso quería sacarme esa duda nada más. Claro. O sea, es parte, y insisto, lo que vos decís es correctísimo. Yo un desempeño lo puedo observar a través de la competencia, sin lugar a duda, pero no es lo mismo. Es lo que te acabo de decir. Un huevo forma parte de la torta, pero el huevo no es torta. Es más, cuando vos comes la torta, prácticamente ni le percibís el gusto al huevo. ¿Mm? Sí, perdón, Humberto, ¿está? Paulina, decime. Sí, profesora, súper clara. Gracias. Gracias. Sí, profe, yo creo que lo que le suma la diferencia, le da el plus a ese desempeño, es el saber. El saber hacer. Ahí me parece que, porque puedo hacer cualquier cosa, pero si yo sé realmente, ahí está la diferencia. Eso quería acotar. Sí, si sabés, Paulina, y le voy a agregar otra cosita. Y si la asociación vos la haces lo más correctamente posible, porque eso también tiene mucho que ver. Vieron que muchas veces pasa, y a ver, ¿cuántas veces decimos, chicos, hay profesionales recibidos que en realidad después no consiguen trabajo y trabajan de cualquier cosa? Es porque evidentemente han adquirido mucho saber académico que después no pueden traducirlo para ser
no para desarrollar competencias, sino que para ser competente, que es distinto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, por ahí también depende el ámbito, ¿no es cierto? Que tampoco somos todos como competentes a ver, desarrollamos las mismas competencias, a eso, a lo que voy. Por ahí depende, pues, o sea, las profesiones generalmente son amplias a veces, ¿no? Claro, fíjense que Uno puede desarrollarse. sin ir más lejos en los cursos de ustedes, profe, ustedes le dan a todos los alumnos los mismos saberes, ¿o no? Y las mismas oportunidades. Sí, más Sí. o menos. Sí. Ahora, no me cabe duda que todos trabajan distinto, Exactamente. tal cual, porque hay, o sea, y todos han adquirido capacidades, nada más que tiene mucho que ver, vieron que muchas veces uno dice, hay gente que es bicha, que sale del paso, que le busca la solución, hay gente que por ahí tiene la misma actitud pesimista de creer de que tuvo un problema y no va a poder salir del problema, y hay otro que tiene un problema y dice, fantástico que tenga un problema porque me da la posibilidad de mostrar lo hábil que soy. Y todos recibieron los mismos conocimientos. Y sin embargo, una cuestión actitudinal puede cambiar el resultado. Y puede hacer una persona más o menos competente. Y no es que no tenga competencia, es que quizás que la competencia que adquirió es muy reducida, que es distinto. ¿Mm? Bien. Chicos, vamos a terminar con el Power que estuvimos viendo el otro día, que empezamos con el rol del instructor. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan ahora estas diferencias. ¿Por qué? Porque dentro del rol del instructor vienen un montón de funciones. Y una de las funciones es tener claridad en lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos, les voy a compartir pantalla. Bien. ¿Se ve bien? Todavía no. Sí. Ahora sí. Sí. Ahí sí. Perfecto. Sí, profe. Ahora sí. Bien, lo que habíamos visto la clase anterior es, primero la diferencia entre rol y perfil. ¿Se acuerdan eso? ¿Recuerdan que hicimos la diferencia entre rol y perfil? Profes, ¿recuerdan cuál era el rol y cuál era el perfil? Sí. A ver, por favor. Néstor, ayúdame, te escucho. Yo no. Y el perfil es lo que yo tengo que hacer. ¿Todos de El acuerdo? rol. El rol. Ah, bien, El rol. bien, Néstor. Bien. Y el perfil que estoy acá, estoy buscando una. ¿Dónde lo anoté? A ver, si alguien más me puede dar una mano. ¿Qué era el perfil? El perfil. Puede ser que sean las características que tenemos que tener. Los requerimientos. Perfecto. Los requerimientos. Obviamente se traducen en términos de características, pero son los requerimientos. ¿Los podemos tener o no? ¿Sí? Los podemos adquirir o fortalecer los que tenemos. ¿Mm? Perfecto. Entonces, rol, lo que hago, lo que tengo que hacer, la función que tengo que cumplir. Perfil, cuáles son los requerimientos que tengo que cumplir o tener para cumplir ese rol o cumplir esa función. Bueno, entonces habíamos dicho que... Le podría agregar Sí. que en el perfil, el instructor de la formación profesional tiene que tener como una actividad profesional. O sea, no puede ser un teórico de la madera en este caso. Tiene que ser
una persona que garantice que ya se hizo ese trabajo, me parece. Eso, Néstor, sería propiamente una característica que nosotros deberíamos cumplir, conocedores del oficio que vamos a desarrollar. Bien, eso es como que creo que hay un valor agregado ahí. Claro, la demostración de la idoneidad, más allá del conocimiento académico. Está bien. Bien, entonces, habíamos hablado de que el perfil del instructor de formación profesional era transversal a todas las especialidades y todos los sectores productivos. Que lo que íbamos a hacer iba a ser determinar las capacidades y las íbamos a agrupar en ejes claves de desempeño. Fíjense que el desempeño para los alumnos y para nosotros es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, vamos a establecer características en relación a algunos ejes de desempeño, que ahora vamos a ver cuáles son. Los ejes claves que vamos a tener va a ser, por ejemplo, uno, el eje pedagógico. El eje pedagógico va a estar vinculado con todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos hablando de una de las tríadas más relevantes en el proceso, que es el conocimiento, el docente y el alumno. ¿Sí? Sobre esta tríada es sobre la cual nosotros tenemos que trabajar en todos sus aspectos, pensando cuál es el conocimiento que se va a impartir dentro del proceso. ¿Cuáles son las características de nuestros alumnos en todo lo que a ello respecta, en cuanto a expectativas, en cuanto a interés, en cuanto a conocimientos previos, en cuanto a contexto social, en cuanto a situación educativa anterior? Y después el docente, y el docente en estas mismas características. Las fortalezas del docente, las debilidades del docente. Esto en relación a las debilidades, yo les voy a pedir, es muy saludable hacerlo, que cada vez que ustedes antes de iniciar una capacitación puedan determinar algunas debilidades, ¿sí?, que sean factibles de ser mejoradas en el transcurso. Por ejemplo, no sé, quizás una de las debilidades puede ser que no tenemos mucho conocimiento de la situación de nuestros alumnos, que no tenemos mucho conocimiento cuáles son los saberes previos que traen, que puede llegar a ser que no tenemos quizás la materia prima en condiciones, o sin ir más lejos, que nosotros ya sabemos de antemano, por ejemplo, que nuestros alumnos no van a hacer prácticas profesionalizantes. Me planteaban de un centro que no las hacían, por ejemplo. Entonces, creo que todo eso, si no lo podemos solucionar, el alumno lo tiene que saber. Tiene que saber cuál va a ser su situación para que pueda transitar la trayectoria formativa de él lo más saludablemente posible. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es el eje pedagógico. En relación con los pares. Esto lo habíamos tratado, ahora que recuerdo un poquito, ya lo habíamos desarrollado. Esto que tiene que ver donde, profe, creo que nosotros tenemos que ser totalmente conscientes de que ningún ser humano tiene la capacidad total de poder abordar todos los puntos de una capacitación. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos un trabajo anterior que era educación y trabajo, donde una de las cosas que estaba marcando esta nueva organización del trabajo y este nuevo mundo del trabajo era que la demanda del mundo laboral hacia el trabajador hoy por hoy cambió radicalmente. ¿A qué me refiero? Antes se contrataba una persona para atender un kiosco. Hoy se contrata una persona para atender el kiosco, para distribuir la mercadería, para recibir la mercadería, para tratar de vender más, absolutamente para un montón de cosas. O sea, hoy el requerimiento se amplió enormemente de lo que es la función del empleado.
inclusive del trabajador, si hablamos en términos de trabajo independiente. ¿Sí? Hoy, o anteriormente, muchas veces un taller mecánico trabajaba solo como taller mecánico. Hoy el taller mecánico ya no trabaja solo. ¿Por qué? Porque justamente la mecánica ha avanzado tecnológicamente. Se trabaja mucho con cuestiones